ya está previamente ya estructurado, en el momento de ustedes heredarlo, ¿no le dan su debido mantenimiento al negocio? Claro que sí, debería de ser lo ideal, ya que si hacemos esto, así como tú dices, estaríamos previniendo un sinnúmero de cosas que podrían pasar. Pero depende. Si tú como hijo, tú procuraste aprender del negocio de tu padre. Porque si no lo hiciste, lamentablemente, a la hora que tu padre falte, no vas a saber cómo mantenerlo. No, yo entiendo que no, independientemente a de si tú sepas o no sobre acerca del negocio de tu padre o de lo que tú heredes, eso no tiene que influir en una estructura, que es a lo que él se refiere. Si aún no sabiendo de qué se trata el negocio o qué se relacione, todo eso, tú debes de asegurarte de que tu infraestructura sea la adecuada para tú recibir personas, para todo, porque como dije, eso puede evitar muchas cosas. Exacto. Por ejemplo, en el caso del Jet Set, él heredó el negocio de su madre, pero Pero el él, Jet no es una herencia, porque acuérdate que su madre es su socia. Exacto. Eso no es una ahí herencia, estamos de eso es acuerdo. Buen una... punto. Sí, o sea, ellos son una empresa donde la Compartida. Una familia empresa son familiar. socios. Exacto. Exacto. ¿Y quién es el O presidente de sea, esa actual empresa? pero igual comparten No, no, responsabilidad. exactamente. Pero ¿quién está a cargo de la empresa? Bueno, el principal involucrado, Antonio Espaillat. Exactamente. Entonces, entendemos que, aparte de que ella también es responsable, porque es parte de la directiva de la empresa, él también es, me entiendo que mucho más responsable, porque él Claro. está a cargo de la empresa y Quien de todo tiene- lo que sucede en sí, ella. quien tiene el mando de la empresa. Pero el punto no es quién sea o no el dueño, es que las personas responsables deben de tener darle un constante seguimiento a lo que es la infraestructura, porque por ejemplo, tú mencionas el caso de Jet Set, ¿verdad? Eh, Ahí vimos que recientemente ocurrió una catástrofe, podríamos decir así, porque fue un suceso que lamentablemente dejó muchas muertes y fue el hecho de no haber dado seguimiento y mantenimiento a a infraestructura, como te había comentado anteriormente, llevó a que cientos de personas murieran. 234. Exactamente. Entonces, independientemente de quién sea el dueño o no, la persona responsable por la que esté a la cabeza debe de mantenerse y constantemente dando seguimiento a lo que falla, a lo que no falla, a lo que está mal, para evitar ciertas cosas como esta, que lamentablemente fue muy, muy notoria. Recordemos que la responsabilidad del mantenimiento de infraestructura no depende enteramente solamente del propietario. Exacto. Hay organismos del Estado que ciertamente en este caso tampoco hicieron su trabajo. Todo el peso está cayendo a los dueños del JEXTED. No es justificación, pero hay unos organismos del Estado que se supone tienen que velar también por la seguridad de los ciudadanos que tampoco hicieron su trabajo. Aquí nadie cumplió con sus Así es. responsabilidades. Lamentablemente, pero Y recordemos que en el 2023, si no me equivoco, hubo un incendio. Y creo que ahí fue la clave de todo. Hubo un Exacto. incendio y no se le dio el mantenimiento Que necesitaba. correspondiente, simplemente siguió operando. Entonces, Mira, según estuve observando ayer en un medio de comunicación, decían que la remodelación que se hizo después del incendio en el año 2024, la compañía constructora que inició la remodelación no concluyó el debido proceso de manera completa, Sí. porque incluso dicen que en las columnas y en algunas de las vigas que se modificaron, las rellenaron en esa otra parte con un relleno de hormigón que no soportaba ni siquiera Sí. el techo sin haber puesto los aire acondicionados y las demás cosas que le hacían peso al techo, que también se deduce que pudo haber sido Por parte de eso, la causa que sí. provocó la caída. y Pero ahí entonces tomamos en cuenta de que hubo negligencia compartida Sí, de ambas por partes. diferentes partes, tanto desde la misma administración, porque Como si del yo te Estado. contrato a ti para hacerme una reparación de mi casa o de mi negocio, entonces usted debe de cumplirme con lo que yo le estoy pidiendo, Exactamente. no solamente porque cumpla con el trabajo, sino por la responsabilidad que conlleva el hecho de que el trabajo se haga completo. Además, Ramón, agregándole esa parte, es muy importante
aparte de que, como usted dice, uno contrata a ciertas personas para que le hagan un trabajo, pero uno como responsable debe de estar presente para ver si ese trabajo se lleva de la Supervisión. manera correcta y es adecuado, porque yo no puedo contratar a unas personas que me vengan a trabajar y decirle, trabajen, sin ver lo que están haciendo. Entonces, debemos de cerciorarnos de que todo quede adecuadamente y de la manera correcta. Señores, pero no olvidemos la entrevista viral que se le hizo a Antonio, en donde él reconoce que quienes hacían los mantenimientos, los cambios de plafones, no eran personas que estaban, una empresa contratada, eran sus propios empleados. Exactamente. O sea, que no eran personas que conocían de infraestructura. Y también de que cuando se hizo la remodelación, ellos hicieron cambios estructurales que no correspondían a lo que necesitaba el lugar, Sí. porque no habían columnas que sostuvieran ese techo. Claro, para que se viera más amplio, se viera más estético. Entonces, sacrificaron a todas estas personas que murieron. Y solamente estamos hablando de los que fallecieron, pero Exacto. los niños huérfanos, las Las viudas, familias. las mamás que perdieron sus hijos, No, y muchas personas que aunque no Y hayan lo que fallecido, quedaron todavía. con Con muchos- lesiones. sí. O Exactamente. sea, tenemos personas que están ingresadas todavía. ¿Y Y de qué- esos, ¿quiénes están hablando? Así es. ¿Y qué ustedes opinan de esa porquería, diría yo, que hizo el Ministerio Público, que hizo esa jueza de esa supuesta Bueno, aquí pena? tenemos una abogada. Explíquele. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, hablamos en cuanto a las medidas que ella tomó, ¿verdad? Bueno, la ley está ahí. Lamentablemente, nosotros como juristas tenemos que acatarnos a las leyes y nuestras leyes están muy obsoletas, no están acorde a lo que ya estamos viviendo ahora. Entonces, lamentablemente, ella se acogió a las leyes. Entonces, como para las leyes, el caso está como previsto como si fuera una medida menor. Ellos no pueden tener medidas de coerción más de 3 meses. Y usted, compañera, ¿qué opina usted? Porque realmente entendemos que el Código Penal es del año 1884. Muy obsoleto. Entonces, supuestamente, entiendo yo, según las leyes, el que es el guardián de la cosa es el responsable legalmente de la misma en cuanto a todo lo que pase, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo era los responsables. Sí, tienen responsabilidad civil también. Yo lo que le digo a las personas que también el caso no lo vean por lo penal, sino también por lo civil. Cada persona que tuvo un daño ahí, sea Una pérdida. mental, económico, que demande. Entonces, no vamos por la responsabilidad civil y por ahí podemos tener otras cositas más. Porque si es por lo penal, solamente va a tener lo que es Lo que corresponde, monetario, como que- económico, menos de 2 años en la cárcel y ya. Y ya. Es en serio, solamente Sí. esa Sí. parte. No hay más nada. Lamentablemente Ya, ya las están leyes, ahí. las leyes están obsoletas. Nosotros lo que debemos unirnos para que nos Hay que cambien aprobar el el- Código Penal. Porque Exacto. si vuelve y Exactamente. pasa otra cosa así, entonces los empresarios lo que van a decir, mira, se murieron No importa. 234 personas y mira, no van a ir más de 2 años presos. O sea que Exacto. yo no le voy a dar mantenimiento a mi estructura. El error aquí es que no hay una acumulación de pena. Si eso existiera, No, Sería excelente. diferente todo. Y el- ¿Tú te imaginas? Triple cadena perpetua hubiese tenido. Imaginas. Claro. Y Yo el- incluso hablaba de yo 2 estaba años por persona. sumándolo por, en vista Calculando. de otros países y yo dije el DH, pero eran muchos años que iba a estar preso si hubiera sido acumulación de pena, pero lamentablemente aquí no hay acumulación de pena. Pero mira, una cosa que me doy cuenta con respecto a eso, esa no es la única ley que está obsoleta. En este país, nosotros la creo que tenemos... laboral. No, mira, tenemos más diputados que no sé qué otra Oh, cosa. sí. También. Y si incluso a los mismos diputados le preguntan cuáles son las leyes, cuáles son las demás Ni siquiera saben. funciones de las que ellos le corresponden hacer, que deben de actualizarse, modificarse, ni ellos mismos la conocen. No sabe. Y está mal porque Porque- deberían, si son nuestros representantes. Yo entiendo que el primer problema que tenemos en este país es que vivimos en un país donde
las personas tratamos de ocupar un cargo por conveniencia propia y no por conveniencia al pueblo. Entonces, como tú dices, yo entiendo que eso va de raíz a todo lo que nos afecta. Porque Exacto. cuando tenemos personas que nos rigen, nos guían y ni siquiera saben cómo hacerlo, nunca vamos a avanzar. Y siempre vamos a estar supuestos a problemas, catástrofes y cosas como la que pasó con Jet Set. ¿Por qué no le dan seguimiento a las necesidades y a las cosas que deberían de mejorar, sino a cosas que a ellos le Y convienen? date cuenta de algo, que decimos siempre que al dominicano le gusta mucho imitar Oh, sí. y absorber culturas y cosas de otros lugares, pero ¿por qué no imitamos eso ¿Por qué de no otros imitamos? países que ya son más avanzados y más Exactamente, las cosas desarrollados? buenas, exactamente. Señores, hay que tener en cuenta que estamos en el país de Asegún. Y recordemos que las El país de personas, las maravillas. claro, las personas involucradas en este caso son personas de la alta élite. Exactamente. O sea, si no esto estamos hubiese hablando de cualquier pasado persona. en un barrio, las Estuvieran cosas todos- y las historias fueran diferentes. Sí, totalmente. Aquí se está hablando de negociaciones, aquí se está De hablando de arreglos. personas que ya han recibido pagos y Exactamente. que lo pusieron a firmar, que no sabemos bajo qué condiciones, que eso sería interesante Me saber, encantaría escucharla. porque a Zulinka, la verdad, Porque no, quiero ella saber habló, por ella qué habló. había abogados, porque tuvo que firmar algo, Sin si asesorarse. supuestamente ese millón fue para los pagos de los músicos, porque ellos estaban Exactamente. trabajando. Sí. Pero no leyeron la parte 2 porque que somos dominicanos. ¿Qué dominicano lee, señores? Pero, O sea, ojo, donde te dice desligándola de que ella no puede demandar bajo ninguna circunstancia Lo por un bueno millón que de ella es pesos. una y nada más la demanda de ellas, pero los otros sí pueden demandar. ojo, realmente lo que se le puso fue una medida de coerción, son 50 millones, pero de esos 50 millones entiendo yo que él da un 10%, creo que es. Pero Pero la eso es nada para esos señores. No, eso no es realmente no, dinero. pero- Realmente no. Eso no es Pero, dinero. ¿sabe? Entonces también lo que está en las redes, lo de Zulinka, que fue 1 millón. Si es verdad que ella fue 1 millón para no demandar, eso también es muy poco porque es 1 Sí, millón. porque son varios músicos que le Claro, destacar. lamentablemente el país, no digo el país, nos hemos ido por el lado de quienes estaban las figuras reconocidas, Sí. pero lamentablemente hay más de 200 familias que quedaron sin sustento, hay más de 100 personas que quedaron Más de 100 niños 184 creo, huérfanos. lo que quedaron hospitalizados. Hace poco salió la última. La última, sí, que duró 2 meses. Y hablamos solo de eso, y por más millones que te den, no te van a devolver a las personas, Así pero es. sería lo justo. Sería lo justo que te compensen, al menos como lo que se pueda. Sí, pero que se haga también, desde el marco legal. Exacto. Y tú Sí. con conocimiento, no que te pongan, ahí hay personas que firmaron y vuelvo y saber digo, lo que firman. no leyeron el artículo 2 en donde se desligan de. Así es. Entonces, Por eso aquí hay todo el personas que mundo tienen tiene que lesiones unirse permanentes. y demandar a eso voy, civilmente. que se centra en el marco legal, pero si nos vamos al otro lado, las secuelas psicológicas que dejó eso, creo que va a pasar Exacto. una vida y los que quedaron, Hasta yo. nunca van El a país superar entero. Yo entro a un lugar y yo lo Ni primero que siquiera- veo es el Sí, techo. eso es Pero así. exacto, somos nosotros que no estábamos ahí. Imagínate quienes lo Exactamente. vivieron y Pero quienes pudieron salir. eso y es un- aquí, quienes pudieron salir y se murieron todos los que estaban a su alrededor. Y solamente sobrevivió una persona, que hay Oh, muchas wow. historias así. yo ni a discoteca quiero ir ya. No, y no, menos no. si ponen color Quédate de en tu rosa. casa. Ahí es que me voy bien rápido. Ay, Pero Dios mío. recuerden algo, no es únicamente las personas que fueron víctimas durante el momento de caerse el techo. Recuerden también que ahí hubo también mucho choque de emociones y de todo entre el Traumas. mismo personal que estaba trabajando Sí. al día siguiente y desde la misma noche, desde Sí. esa madrugada. Es interesante, ahora que tú lo mencionas, luego de que pasó la tragedia, hubieron varios videos del mismo personal de allá que, ¿cómo le explico? Ya se veía que había problema en el techo esa misma noche, súper temprano, antes que Desde cancelaran. el sábado, Semanas desde anteriores el hubo una sábado influencer Hubo que, una fiesta el sábado la y semana ella lo anterior, subió a TikTok y ese video está en que ella TikTok dijo que antes su de la propia tragedia. copa le cayó del Le techo. Sí, cayó recuerdo arena. eso también. Y Que ella fue a celebrar un supuestamente cumpleaños. Uno de los Y aún- empleados, ahora que tú lo dices, Ajá. le dijo, supuestamente, le sugirió que cancelaran la actividad de esa noche. Sí. Pero el Sí, mismo día todavía. el mismo A día le las sugirió que 11 y cancelaran tanto el de la noche, ese empleado estaba Sí. pidiendo que se suspendiera. Sí, hay varios videos de eso. Entonces, ok, parte de la defensa de ellos es que ellos asistían, inclusive Maribel Que la estaba señora ahí. estaba ahí.
ella estaba ahí ese día. Pero eso no te quita tu culpa, eso no te quita tu responsabilidad, Claro. porque para ello era más importante la parte económica, Llevar a cabo la fiesta sin cobrar pensar en ese dinero. Todavía se dice, ¿verdad? Dicen, porque no vamos a juzgar aquí, Como dijiste ahorita, según. según, ¿verdad? Según los comentarios, que esa señora no quería que la trasladaran en ambulancia hasta que le llevaran su cartera y Ay, que Dios recogiera mío. 600,000 Qué pesos bonito. que se había cobrado de boletería. 600,000 pesos. El señor, aquel, el dios del Olimpo, el intocable, él pidió que le dijeran cómo había quedado el almacén de bebida. Dios mío, sin pensar en Intacto. las vidas. Eso fue lo único que nos O sea, ustedes me entienden qué poco valor tiene la vida Sí. para Sí, esas personas. Y poco de esas castigo. Porque lo único que vimos es un impedimento de salida del país y ya una remuneración Es que la económica. ley no te permite otra cosa y La no ley. podemos pasar por Entonces, encima no de la ley. podemos Y pasar por ese la ley. señor está bien asesorado. Incluso se están juzgando a la jueza. Dicen que ella es muy joven, que en tantos Que no años tiene- ella va a tener muchos millones porque está de que fallando mal, pero ella no está fallando No, mal. Ella está claro. fallando según la ley que tenemos. Adivina. Y no, que mira, realmente ella falló legalmente hablando bien porque a él se le puso un impedimento de salida y cuando se mete en medida de coerción, que lo apresan, es cuando tienen peligro de fuga. Y él, según los abogados, expertamente hablando, no tiene peligro de fuga. Exactamente. No, la medida de coerción no se pueden para casos que son de menor tiempo. Como ese es un típico menor que es de 3 meses a 2 años, no se puede poner una medida de coerción más de 3 meses. Y las medidas de coerción son de 3 meses en adelante. Por eso tienen que ser en su casa. Pero Bueno. volviendo al caso de la jueza, vi que ya le están buscando el pedigrí, le están buscando todo Ella y también fue están jueza de un asociando, caso importante por ahí. le están asociando que su papá es empleado de Antonio Espaillat. Sí, o sea, O sea que Oye, que en investiguen conclusión las están cosas. diciendo que ella falló Sí. de tal manera por la relación de su padre con el señor. exacto. Pero sabemos Quizás que no fue tiene así. nada que Exacto. ver porque es un tema, volvemos, Pero- es legal. Legalmente Pero- ya lo hizo bien. Claro. Claro, En todo lo que ella estaba está en el legal. marco de la ley. Es que la ley dominicana está obsoleta. Exactamente. Y como decía Sol, o sea, tenemos que unirnos para que este código penal se cambie. Que tiene Señores, años nos ahí han y no dicen vendido, ni pío. no es que nos han vendido que no se aprueba por las 3 causales, pero si ellos quieren, ellos pueden dejar ese tema aparte. Claro, ¿Por qué? lo Porque el saquen. tema de las 3 causales es lo que está dando view, es lo que está dando comentarios. Exactamente. Y no se han enfocado en sobre el todo tema penal de distrayendo eso. Exacto, es un otras distractor. informaciones. Sí, Es un tapando los distractor. temas que verdaderamente tienen importancia. Es un distractor totalmente. Nada, público bello que nos esté escuchando, ya que estas son las leyes, ella falló legalmente bien, no queda de otra que salir del país, pues imagínate. Salgan del país. No podemos ir. No Lo bueno sé. somos No, más. Claro. Si no vamos, ¿quién más Debemos arregla? de luchar. Sí. Los No, buenos mira, somos más. Mira, en estos pocos minutos ya que nos quedan, porque hay que despedir el programa, Sí. lo que debemos de tomar en conciencia es, recuerden las personas que los sindicalistas, los rebuseros, que por cualquier disparate quieren hacer un paro, quieren hacer una huelga. Esta es una causa Claro. bastante Vámonos justa para y la Plaza de la suficiente. Bandera. Sí, unámonos. Y recuerden, estamos viviendo en un país donde el pobre no vale nada al lado del rico. El rico es un humano, sobre todo poderoso, delante de nosotros, la masa pobre. Lamentándolo mucho en este país, nosotros no somos nada. Ser pobre sale caro. Así es. Despida usted que está de qué lado. Pero nada, a nuestros bellos oyentes, nos vemos otro día. Y nada, piensen ustedes qué medida de corrección debió la jueza tomar en cuenta para imponerle a aquel Dios todopoderoso que nadie lo toca. Que aparte de las Si leyes. las leyes fueran otras. Exacto, que aparte de las leyes lo piensen de la manera ética y moral de sí mismos como persona. Ahora todos somos abogados. Claro que sí. Nos vemos. Bye. Bye.